Fe es creer, y específicamente es creerle a Dios. Pero no es que yo voy a recibir todo lo que yo quiera o todo lo que le pida a Dios porque simplemente yo lo digo, ¿verdad? O porque yo lo quiero. No, hermano, dice Santiago también que nosotros a veces no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Pedimos mal para gastar en nuestro deleite. Entonces, hermanos, Dios tiene tres respuestas. Ustedes conocen las tres respuestas de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, no y espera. Sí, esas son las tres respuestas de Dios. Sí, no y espera, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios, Dios va a decir, sí, cómo no, aquí está, ¿verdad? Pero también Dios va a decir, no, Señor, ¿cómo me vas a pedir eso, ¿verdad? Tú estás loco, ¿verdad? O también Dios va a decir, cómo no, sí te lo voy a dar, pero espera, ¿verdad? Yo quiero que tú crezcas más, que tú seas más maduro, ¿verdad? Y yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Hermanos, el concepto, repito, distorsionado de fe nos lleva a vivir un evangelio distorsionado también, hermanos. Pero fe tampoco, la fe, hermanos, no simplemente es creer en milagros. Dios hace milagros. Amén. Todos los días, hermano. Claro que sí. ¿Usted cree en los milagros? Yo también, ¿verdad? Tenemos que creer en los milagros porque usted y yo somos parte del milagro de Dios. Hermanos, pero fe no simplemente tiene que ver con milagros y milagros. Hay cosas, hermanos. Miren, aquí dice la Biblia que por fe Noé construyó un arca. Hermanos, ¿cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? Cuando uno estudia, a los escritores que se han abocado a analizar y a estudiar en detalle, ellos dicen que aproximadamente Noé ha debido durar 100 años construyendo el arca. 100 años. Hermanos, ¿no cree usted que en 100 años Noé ha debido recibir algún consejito por ahí? Noé ya lleva en esto 40 años. Noé, 60 años. ¿Cuánto? Tú dices que va a llover de arriba para abajo. Ellos no conocían eso, la lluvia, ¿no? Ellos nunca habían visto llover. Sí, la Biblia dice que había un riego que caía, ¿no? O sea, un río que subía, mejor dicho, no que caía en la Biblia. Busquen en sus Biblias en los primeros capítulos para que lean eso, ¿no? Repito, no llovía de arriba para abajo, más bien había un vapor que subía, ¿no? Y que regaba toda la tierra. Es decir, el mundo o es eso que conocemos en el día de hoy como lluvia, ¿verdad? Bueno, ese proceso, ¿verdad? No existía en ese momento. Ahora, era difícil para Noé construir un arca, estar 100 años construyéndolo y no desanimarse en el proceso. Posiblemente, hermano, mucha gente, ¿verdad? Cuando ya estaba listo para ser estrenado el arca, se acercaron a Noé, hicieron burla de Noé, hermano, pero Noé firme en su fe. Ahora, ese arca, ¿quién la construyó? ¿Quién lo construyó? Hermano, lo construyó Noé. Dice la Biblia que lo construyó Noé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay de fe en la construcción de un arca? O sea, ¿qué acto de fe requiere construir un arca si Noé, ¿verdad? Si no sabía nada de carpintería cuando terminó, hermanos, ¿cuántos instrumentos no debe haber creado Noé, ¿verdad? Que nosotros conocemos en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no debe haber? Bueno, hermanos, ¿cuántas espinitas no le sacaría a su esposa, ¿verdad? De madera, de las manos. ¿Cómo han debido quedar las manos de Noé encallecidas después de 100 años de trabajo? Hermanos, lo asombroso, ¿verdad? Y lo que Dios llama fe, no fue simplemente construir el arca, es haber esperado, es haber creído, ¿verdad? Es haberle obedecido a Dios. Hermanos, en este caso, entonces fe no simplemente es un milagro, fe es un acto de obediencia. Hermanos, fe es un compromiso con Dios. Miren, hermanos, fe no solamente es recibir, es dar también. ¿Saben que yo traje un pequeño libro acá? Y yo quiero ilustrar. Si Dios hubiese colocado, ¿verdad? Hubiese reeditado la Biblia, hay un nombre que hubiese aparecido en la Biblia entre los héroes de la fe. Hermano Gilbert, pasamos. Allí están, el primer punto que ya vimos, que fueron más que aceptos agradables, el elemento clave de la fe en él y el concepto de héroe. Pasamos a la siguiente. Miren, si hay un personaje de la historia
que yo creo que hubiese aparecido si la Biblia fuese reeditada es el de William Carey, o Guillermo Carey. Voy a leer, yo sé que atrás no se lee, pero voy a leer algo que aparece allí. ¿Quién fue William Carey? Fue un hombre que nació en el 1761, murió en el 1834, con poca educación formal. Poca educación formal. Él fue zapatero, como su padre. Antes de salir a la India, como misionero, él era inglés. Estudió griego, hebreo y latín, o sea, simplemente por su propia cuenta. Le gustaba tanto la Biblia, quería tanto saber de la Biblia, ¿verdad? Que él estudió esos 3 idiomas, griego, hebreo y latín. ¿Latín por qué? Porque la Biblia había sido traducida especialmente al latín, ¿no? Antes de ser traducida a los idiomas nativos de cada zona del país, del mundo. Pero ya ahí, evidentemente, ya la Biblia desde hacía más de 300 años ya ellos la tenían en inglés. Ya la Biblia se había difundido en muchos idiomas. Ahora, perdió parte del cabello desde niño debido a una enfermedad. Los funcionarios, cuando él se fue a la India, los funcionarios coloniales lo acosaron. Los líderes de su misión, él era bautista, lo abandonaron. Los misioneros más jóvenes que le enviaron para allá para que le ayudaran, se le opusieron. Pero él en la India, repito, con la poca educación formal que tenía, con los pocos estudios que él tenía, hermano, simplemente él aprendió 40 idiomas. 40 idiomas. Él se fue a los 25 años. Él aprendió 40 idiomas porque él quería compartir con los indios, ¿no? Él quería compartir con la gente con quien vivía. Y resulta que allá hablaban muchísimos idiomas y dialectos. Y él solamente aprendió 40 idiomas. Él tradujo la Biblia completa, hermano. La Biblia completa. Él la tradujo a 5 idiomas, la Biblia completa. Pero él tradujo, por ejemplo, Nuevo Testamento o porciones de la Biblia, la tradujo a otros 28 idiomas y dialectos. Fundó la primera universidad de Asia y fue tutor de esta universidad durante 30 años hasta su muerte. Y cuando en la India uno pregunta por el hombre más prominente, el hombre más famoso, la persona más famosa, mujer o hombre, que ha existido aquí en la India, ni mencionan a Mahatma Gandhi, por ejemplo, ni mencionan a la Madre Teresa de Calcuta. En cualquier universidad van a decir el hombre más grande que ha existido, prácticamente nuestro libertador, se llama Guillermo Carey. Bueno, él sacó a la India del oscurantismo. Permítanme, hermanos, leerles un poquitico, ¿no? Para que ustedes conozcan las dimensiones de este hombre. Repito, fue un hombre de fe. ¿Por qué yo digo que fue un hombre de fe? Mire, voy a empezar con cosas como que muy triviales, ¿no? Y son muchas páginas, pero yo las subrayé para no acosarlos con la lectura, ¿no? Dice, él trajo a la India la margarita inglesa. Margarita inglesa no es mi mamá, es una flor. Sí. Mi mamá es margarita venezolana. Publicó los primeros libros sobre ciencias e historia natural de la India, así como 3 volúmenes de la flora índica, porque creía en la perspectiva bíblica de todas tus obras te alaban, oh Señor. Frecuentemente daba conferencias sobre ciencia y trató de inyectar una posición científica básica en la mente india, de que hasta los insectos modestos no son almas en cautiverio, sino criaturas que merecen ser estudiadas. ¡Qué maravilla!, ¿no? William Carey introdujo la máquina de vapor a la India. Fue el primero en fabricar papel autóctono para la industria editorial en la India. Introdujo la idea de los bancos de ahorro en la India. Carey abogó por una política de permitir que los europeos poseyesen tierras y propiedades en la India. ¿Para qué? Para fomentar y para modernizar la agricultura, la economía, para introducir otras ideas, ¿verdad?, novedosas en la economía del continente. Fue el primero en hacer campaña a favor del trato humano para los pacientes de lepra. Hasta su época a veces se les enterraba o quemaba vivos debido a la creencia de que un final violento purificaba el cuerpo. Es el padre de la tecnología de la imprenta en la India. Estableció el primer periódico, hasta lo imprimió en distintos idiomas orientales, porque él creía que por encima de todas las clases de fe y verdad, el cristianismo va en pos de la discusión libre. Él abogaba